Hola, ¿qué tal? Les vuelvo a saludar con gusto a mis alumnas de técnicas y bases culinarias. En este pequeño video vamos a ver la primera parte del siguiente tema, que es el de fondos, salsas y sopas. En esta ocasión solo veremos el tema de fondos. Ya cuando terminemos de ver los tres temas, pues obviamente les voy a dejar yo un trabajo especial, ¿sale? Y bueno, pues vamos a comenzar con este video. Y para empezar, pues tenemos que saber qué es un fondo, que en la cocina es algo vital para hacer varias preparaciones. Y se pueden clasificar, nosotros vamos a ver nada más dos, los blancos y los oscuros, y que básicamente se refiere al color que agarran o que tienen estos fondos, ¿no? Entonces, ¿qué son los fondos? Son diferentes elementos que se unen por cocción o por mezcla con el fin de obtener las composiciones de bases definitivas, ¿no? Entonces, implica obviamente mezclar varios alimentos. Puede ser desde verduras, pueden ser hortalizas, pueden ser huesos, pueden ser carnes, pueden ser aromatizantes, pueden ser saborizantes, pueden ser espesantes, no importa. El chiste es generar una mezcla que va a ser una base para hacer otra preparación, como en el caso del arroz. Por ejemplo, cuando nosotros vamos a preparar un arroz, comúnmente nosotros tenemos que hervir ese arroz o sazonarlo. ¿Qué es lo que hacemos antes? Comúnmente las mamás o los que saben hacer arroz utilizan un fondo de pollo o de ave, que es básicamente un caldo en donde ustedes dejan cocer por varios tiempos, por un tiempo determinado, ese pollo con algunos otros alimentos, y después ese caldo que ustedes obtienen se lo pasan al arroz para que se pueda cocinar de la mejor manera, ¿no? Vamos a ver que tiene varios elementos, un fondo. En primer lugar, tiene elementos nutritivos, que son principalmente huesos, carnes y despojos. Cuando hablamos de despojos, nos referimos a aquellas partes que no son ni hueso ni carne, ¿no? Por ejemplo, puede ser la piel de los animales, en el caso del pollo, pues la piel del pollo, puede ser cartílagos, puede ser alguna otra cosa que nos pueda ayudar eh, a darle ciertos nutrimentos a nuestro fondo. Ajá. En segundo lugar tenemos los aromáticos. Esto pues obviamente sabemos que implica la zanahoria, el poro, la cebolla, el apio, el ajo, las hierbas, que le van a dar a este aroma característico a nuestro fondo. Tenemos elementos de cocción, que comúnmente es donde vamos a cocinar nosotros nuestro fondo, que siempre es algo líquido. Puede ser agua simple, puede ser un fondo claro, puede ser una leche. De ligazón o para ligar. Recuerden que ligar implica generar una mezcla que va a ayudar a espesar a nuestra preparación, como puede ser un roux, que es la mezcla de algunos ingredientes como mantequilla o aceite, la misma mantequilla, las yemas de huevo o la crema, ¿no? Tenemos los sazonadores, que lo que van a dar es sabor a nuestra preparación, que puede ser la sal, puede ser la pimienta, puede ser el clavo, y elementos grasos. Estos grasos pues obviamente implica utilizar aceite, utilizar mantequilla o manteca, dependiendo de la preparación, o en algunos casos se puede utilizar la margarina. También tenemos de clarificación, que como sabemos comúnmente se utiliza la clara de huevo. La clasificación de los fondos pueden ser líquidos, que estos obviamente lo que utilizan o su principal característica es que tienen una consistencia líquida, y pueden ser blancos, oscuros, pueden ser de cocción, de conservación, etc. Y tenemos los auxiliares, que sirven principalmente para mejorar las características de nuestro platillo. Por ejemplo, tenemos la crema, o tenemos el bouquet garni, que es la mezcla de hierbas aromáticas, ¿no? Dentro de los fondos líquidos tenemos a los fondos líquidos blancos, que tienen varios elementos base, que puede ser buey, puede ser vaca, carne de ave, cordero, caza, de pescado. Los usos son para generar sopas, para hacer salsas, para hacer algún jugo de algún asado o para hacer preparaciones completas. ¿Y cómo se clasifican? En fondos, en gelatinas, en fumets y en glasas.
El fumet es un fondo blanco que está hecho a base de pescados y mariscos y es principalmente para esos, para pescados y mariscos. Y lo que se utilizan pues son las espinas de los mismos pescados y los restos de algún pescado con alto contenido en cuestiones de gelatina. Eh, ¿Cómo hace una técnica o cuál es la técnica para un fondo? Bueno, pues obviamente tenemos que lavar los elementos nutritivos. Si tiene restos de sangre, pues hay que quitarle los restos de sangre al hueso, quitarle las plumas, obviamente, por ejemplo, a la piel, etcétera. Añadimos los elementos de cocción, que en este caso pues sabemos que es el agua o la leche o lo que sea el líquido que vayamos a utilizar. Adjuntamos los aromáticos y los sazonadores, hervimos y dejamos cocer durante 5 a 6 horas, ¿no? Entonces, estas preparaciones, ¿qué es lo que buscan? Que entre más tiempo pase, el alimento pueda soltar más sus jugos, más sus sabores, más sus aromas. ¿Para qué? Para que el fondo pueda ser mejor para la preparación que vamos a hacer más adelante, ¿no? Por eso es que se dejan por muchísimo tiempo. Si yo lo dejo durante 30 minutos, pues obviamente sí podré llegar a tener alguno que otro aroma y alguno que otro sabor, pero lo demás va a estar concentrado en ese alimento. Entonces lo que necesito es dejarlo lo más el mayor tiempo posible para que pueda soltar todo lo que tiene adentro. Espumar y desengrasar se refiere a que comúnmente, ustedes seguramente lo habrán visto, que cuando ustedes están cocinando pollo, comienza a hacerse una espuma como color hueso, y pues que eso hay que quitarlo, ¿no? Entonces eso se refiere a espumar. Y a desengrasar, pues sabemos también que se van generando ciertas micelas dentro del caldito que nosotros hay que ir quitando, ¿no? Y pasar por un trapo húmedo, ¿por qué? Pues porque obviamente tenemos que colar ese fondo. ¿Para qué? Pues para que sea lo más limpio posible, para que no vayan restos de hueso, restos de piel, o restos de carne, o restos de verduras, o de lo que sea que hayamos eh, puesto en nuestro fondo. Y finalmente enfriamos y reservamos, ¿no? Eso es algo muy importante. Se pueden reservar estas preparaciones. ¿En dónde los usamos? En sopas, en potajes, que comúnmente son a base de algunas leguminosas, consomés, por ejemplo, consomés de res, algunas salsas, algunos raguts o jugos de asados, ¿no? ¿Cuáles son las características de los caldos? Bueno, pues que son preparaciones líquidas concentradas. Pueden tomarse como están, ¿no? Por ejemplo, un caldo de pollo no tengo que agregarle algo más, simplemente lo puedo consumir así. A lo mejor le puedo dar sabor con limón o le puedo agregar cilantro o lo que sea, o cebolla, pero eso pues es de cada persona, se puede consumir sin ningún problema. Y bueno, ¿cuál es la composición del caldo? Ya estamos en otro tema, que primero pues, son elementos nutritivos, aromáticos de cocción y sazonadores. La técnica es similar a la de un fondo, tenemos que lavar, añadimos los elementos de cocción, hervimos, espumamos. Obviamente el espumar implica, o sea, tenemos que usar una cuchara para quitarlo todo eso. Adjuntamos los aromáticos y los sazonadores, ¿no? Ya sea un bouquet garni, ya sea un mipoix, ya sea la zanahoria o el poro o el apio, el ajo, la cebolla, lo que sea. Y de igual forma vamos a hervirlo durante 5 horas. ¿En dónde lo usamos? En velouts, en sopas y en algunos potajes. Los fumets, que es otro tipo de fondo, que les había dicho yo que son específicos para pescados o donde se utiliza específicamente pescados o mariscos, lo que le vamos a hacer es buscar sudar estos alimentos, los pescados, también las verduras que se utilicen. ¿Para qué? Pues para que vaya soltando más sus sabores constantemente. Y se pueden también hacer de champiñones o de algunas legumbres. La composición de los fumets es elementos nutritivos, aromáticos, de ebullición o de cocción, elementos de sazón y elementos grasos. ¿Cuál es la técnica? Bueno, primero hay que sudar en cuerpo graso los despojos, es decir, vamos a juntar todo el retazo que le llaman algunas personas, las cabezas, las espinas, las colas de los pescados,
Los vamos a sudar, ¿no? Recuerden que para sudar necesitamos un cuerpo graso, entonces podemos usar aceite. Le vamos a añadir los elementos de ebullición, es decir, el agua o algún otro fondo si podemos usarlo, y el sazonador, que puede ser la sal, por ejemplo, o algún otro alimento sazonador. Lo vamos a cocer durante 30 minutos, espumando, es decir, retirando la espuma. Pasamos por un colador fino y después enfriamos y guardamos. Ajá. Entonces aquí lo importante es que no todo se mete en un solo momento, sino que va por tiempos. Primero es toda la cuestión de los retazos o de los despojos, y hasta después ya le voy a agregar yo mis cuestiones aromatizantes o saborizantes. Vamos a ver ahora los fondos líquidos oscuros. Estos fondos líquidos oscuros se utilizan para igual sopas, para algunas salsas oscuras como la española, que después vamos a ver en qué consiste esta salsa española, para desglasar algunos jugos de asados. Desglasar consiste en que cuando yo cocino algo, por ejemplo cuando estoy sellando una carne, comúnmente esa carne va a soltar algo de sus jugos, ¿no? Por cuestiones de calor y demás. Entonces, esos jugos que de repente se llegan a quedar en la sartén mezclados con el aceite, se pueden utilizar para hacer alguna salsa, ¿no? Entonces, eso es el concepto de desglasar, ¿de acuerdo? ¿Cuáles son las características de los fondos oscuros? Bueno, pues ya les había dicho que sirven para salsas, que se obtiene un color café oscuro comúnmente, y que se utiliza para platillos comúnmente de ese color, ¿no? Entonces podemos usar para una salsa, lo puedo usar para un estofado, o lo puedo usar para alguna otra preparación, para algún horneado también, por ejemplo, si quiero hacer un pollo al horno o una carne de res al horno, la puedo utilizar en esos casos del fondo, ¿no? La composición está basada en elementos nutritivos, aromáticos de cocción y sazonadores, como la mayoría de los fondos. De igual forma, hay varias técnicas, ¿no? Las técnicas que yo les estoy poniendo no son como exclusivas para todas, ¿no? O sea, dependiendo de la técnica o dependiendo de lo que nosotros busquemos, el tipo de fondo que busquemos es la técnica que vamos a usar. Esta que yo les digo para algunas, ¿no? Entonces, troceamos los huesos y se hornean con cebolla, ponemos en recipiente y cubrimos con agua fría, después agregamos las verduras y el bouquet garni, se hierve igual por 6 a 7 horas espumando, se desgrasa al final y se pasa por un colador, ¿no? Estos pues obviamente también se pueden llegar a almacenar, por ejemplo, ya que tenemos nuestros fondos, ya sea claro o oscuro, en estos recipientes que comúnmente utilizábamos antes, o no sé si todavía los utilicen para hacer hielos, podemos vaciarlos en esos cubitos de plástico y se pueden almacenar, y ya después si ustedes o sus mamás o quien sea quiere sazonar algún alimento, podemos hacer uso de estos cubitos de hielo de sazonador, como sazonadores, perdón, del fondo, como si fueran los cubitos de Nor Suiza, ¿no? Entonces, ¿es más nutritivo? Pues sí, porque lo hicimos nosotros, le da mayor sabor, etcétera. ¿Qué los usamos? En sopas, obviamente, en complementar salsas, para desglasar asados, como les decía, para bases de salsas españolas y para la obtención de una glasa oscura, ¿de acuerdo? Entonces, esto es básicamente todo respecto a los fondos. Como ven, es un tema muy sencillo. Después les voy a hacer otro video en donde veamos la cuestión de las salsas, y después vamos a ver más adelante la cuestión de las sopas, ¿sale? Cualquier duda, ya saben, pueden hacerlo en la página de YouTube, en la caja de comentarios, ahí pueden escribirla, y nos veremos en otro video, ¿sale? Yo les estaré diciendo qué actividad querré para este tema de fondos, salsas y sopas, entonces estén muy atentos para este tema, ¿sale? Nos vemos, cuídense, bye.